Lo primero que quiero es dar las gracias a los equipos de vigilancia de extinción y de extinción de incendios y a los de investigación por su importantísimo trabajo y sentido de responsabilidad, y a los vecinos y a las vecinas de las zonas afectadas les transmitimos también las gracias por la valentía con que afrontan tener que enfrentarse de nuevo a este desastre en sus zonas rurales. Y con respecto a la pregunta, podemos decir que para nosotros la estrategia, sin embargo, en prevención y lucha contra incendios forestales elaborada por el INDUROT, es decir, por la universidad, no tiene una traducción en medidas e inversiones necesarias a la vista de los incendios que nos asolan. No cumplen medidas como la reducción del combustible de los montes, la disminución del riesgo en zonas de interfaz urbano-forestal y entornos periurbanos. Nos parece muy grave y seguramente afecta a los incendios de estos días la falta de fomento del intercambio de información sobre las sanciones penales y administrativas, así como su publicidad. Tampoco hemos visto que se vincule la extinción a la prevención, ni que se promuevan instrumentos y medidas de financiación que contribuyan prioritariamente a favorecer la prevención en incendios forestales. Y con esto nos unimos a la Fiscalía de Medio Ambiente en decir que no existe una estrategia real en prevención de incendios forestales en Asturias. No es algo que digamos nosotros, lo han dicho los expertos de la universidad y los responsables de su propia consejería en las comparecencias correspondientes a la Comisión de Investigación de Incendios Forestales de las trágicas experiencias de diciembre del 2015. Y, sin embargo, su Gobierno no movió ficha para favorecer aplicar medidas en prevención de forma valiente, y así seguimos encabezando la lista de las comunidades autónomas con más incendios. Hoy somos la Asturias negra, y no de carbón, sino de ceniza. Los resultados saltan a la vista y volvemos a tener un año trágico, alrededor de 500 incendios entre marzo y abril, y con esto, si sumamos que son 52 los concejos afectados, se debería determinar que los incendios forestales suponen el mayor problema sobre el territorio asturiano, ya que afectan al 70% de los concejos. Estamos a la espera de los datos definitivos que hemos solicitado sobre las hectáreas y el tipo de vegetación afectada, pero aún quedaría hacer una evaluación sobre las repercusiones ambientales, sobre la fauna en plena época de reproducción, sobre los bienes patrimoniales, estado de las cuencas hidrográficas, las pérdidas sobre el sector forestal, ganadero, turístico. A cualquiera de las personas que viven, y ese es mi caso, enfrente de uno de estos montes quemados, nos indigna ver reducir a cenizas nuestras tierras y con ellas nuestro futuro, nuestro trabajo, como ocurrió en los pueblos de Omente y Navedo. Por esta gente que ve transformado en cenizas sus lugares donde viven y trabajan, por la que sufren solidaridad con ellos desde otras zonas, por los trabajadores que arriesgaron sus vidas en conservar el patrimonio natural y cultural y las viviendas de estas personas, por estos pueblos cuyos montes son ahora solo cenizas, colgajos de rocas y maderas quemadas, les ofrecemos nuestra colaboración para encontrar las medidas que frenen esta plaga. Seremos exigentes con el cumplimiento de las sentencias condenatorias de la ley, que la ley estipule. Pero somos también conscientes de que la responsabilidad de la prevención de incendios, que es del Gobierno, pasa porque también se vigile adecuadamente factores sociales, factores que eviten un clima de confusión social que los favorezca, y con esto nos referimos a la falta de reflejos para frenar a tiempo la campaña del PP con el fin de los acotamientos, ante la que muchas personas entendieron que había impunidad para quemar. Declaraciones en la radio dando informaciones falsas diciendo que se perdían las ayudas de la PAC en zonas forestales incendiadas, mientras que, sin embargo, no se recordaba que quemar era una actividad ilegal si no se tenían los permisos correspondientes. Fue un acto posiblemente temerario, y los folletos repartidos por todos los pueblos por el PP, que tampoco recordaban esta prohibición, no ayudó precisamente a evitar los incendios forestales. Ustedes fueron demasiado rápidos en apoyar una ley del PP que podría haber mejorado los acotamientos, pero de otra manera. Una ley que no favorece la prevención de incendios forestales, el mayor problema que sufre el territorio asturiano. Pero esta ley podría haberse modificado de manera que hoy se permitiera que las turberas quemadas en Llanes fueran acotadas al pastoreo, pero su recuperación no es posible ahora con esta ley. Está prohibido.
Está prohibido que se acoten al pastoreo las turberas en Llanes. Es una ley ilegal que llevaremos a Bruselas. Le advertimos aquí mismo, en marzo, de todo esto, de que podría ser una ley que supusiera un verdadero problema para la erosión y para la generación de incendios sin control. Pero, bueno, nosotros vimos que han utilizado información de una manera incontrolada. Era imprescindible que no se utilizaran datos falseados. Les agradecemos que dieran la información correcta sobre la falta de ayudas de la PAC por parte del FEGA en zonas incendiadas. Aunque llegara tarde, sentimos que dejaran al PP que esparciera su propaganda sobre los beneficios de los acotamientos sin desmentir esta información durante demasiado tiempo. Es triste que todo esto coincida, desafortunadamente, con 500 incendios forestales. Sí, entre marzo y abril, 500. Señor consejero, su partido fue rápido en aprobar una chapuza de ley y en publicarla en el BOPA, pero, sin embargo, sus propias estrategias en materia de prevención de incendios son relegadas y olvidadas. No las dotan de gasto en la ley de presupuestos y sus socios tampoco las apoyan ni ayudan en nada a que esto cambie. Mantienen inversiones ridículas para un problema tan grave como el de los incendios forestales. Les reclamamos que pidan responsabilidades a sus nuevos socios en la reducción de las inversiones en espacios protegidos en los presupuestos generales. Y también les pedimos responsabilidad en sus propios presupuestos, en los de Asturias. Refresquen la memoria dentro de unos meses y comprométanse hoy aquí con los presupuestos asturianos a dotarlos de una inversión comprometida con la prevención de los incendios forestales en Asturias. No vuelvan a olvidarse de este grave problema. Pero, sobre todo, valoren que cualquier asturiano o asturiana con los ojos cerrados les pediría que invirtieran en prevención para que esto no pueda volver a ocurrir. Sean valientes y tengan memoria. Nosotros, como sabe, por nuestras enmiendas y por nuestra postura ante esta situación, no la perdemos, ni la memoria ni la valentía. Estamos aquí para recordarles que se necesita una mirada estratégica para salvaguardar el bien común, que a nuestro parecer este bien común no está precisamente en apoyar políticas del PP. Voy a seguir con la primera respuesta y después le contestaré algunas de las cuestiones que ha comentado. Efectivamente, uno de los aspectos que estamos valorando y que, desde luego, que aflora con los datos es la reincidencia de los grandes incendios, que no es una cuestión nueva, pues en los últimos 33 años ha habido 50 grandes incendios en el Principado de Asturias, pero en este último episodio han sido 4 los grandes incendios, por lo tanto, sí que nos preocupa esa evolución. Es un fenómeno claramente localizado en el occidente de Asturias, donde la práctica totalidad de los municipios se ha visto afectado de alguna u otra forma por incendios de gran magnitud. No le voy ahora mismo a leer todos los datos ni toda la incidencia, porque prefiero contestar algunas de las cuestiones que usted me ha planteado. Y, en segundo lugar, desde la Consejería de Presidencia, durante este año se va a elaborar la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 2017-2020. Vamos a aprobar la revisión del Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, el Infopa, cuyo borrador ya ha sido aprobado por el Consejo Rector del SEPA y por la Comisión de Protección Civil del Principado de Asturias, que tiene que validar la Comisión de Protección Civil Nacional para su homologación, y vamos a disponer también de un informe elaborado por el Indurot sobre grandes incendios forestales en Asturias. Y, además, también está pendiente la conversión de la Comisión de Protección Civil en Consejo de Protección Civil para dar cumplimiento a la ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Y usted después aquí ha hecho una serie de declaraciones. Mire, yo le voy a decir una cuestión de inicio. No es una ley del Gobierno, es una ley de esta Cámara. Usted no le pedirá al Gobierno que no aplique una ley. Esto, en primer lugar. O solo las leyes suyas son las leyes buenas y las leyes de los demás grupos no son leyes buenas. En segundo lugar, ¿de qué informes? ¿De qué informes dispone usted para hacer esas aseveraciones? Yo no dispongo todavía de ni un solo informe por escrito, sobre las causas, sobre las motivaciones de los incendios forestales de esta última oleada de incendios. Si usted dispone de otros informes que sean concluyentes y que apunten a que se deba a la ley de acotamientos o que se deba a otra causa, póngalo, por favor, encima de la mesa. Yo no dispongo todavía de ningún informe, porque esos informes son rigurosos, son serios,
lleva un tiempo hacerlo, se determina la causa, el inicio del incendio, las motivaciones, y todo eso además se tiene que estudiar en una serie completa, no en un episodio, por importante, por grave que sea, como el que hemos vivido en los últimos días. Pero además, le digo más, oiga, yo leía estos días, el fuego en el Bierzo se reaviva durante la noche y cerca varias localidades. Ponferrada pide la declaración de zona catastrófica, un incendio de casi 2.000 hectáreas. El mayor incendio de 2017 quema unas 450 hectáreas en Narón. Yo con esto le quiero quitar a usted la razón. No, yo no tengo elementos, incluso ni para rebatirle a usted que sea verdad o sea mentira, pero dígame, ponga encima de la mesa los informes, dígame con qué elementos técnicos cuenta usted, porque si no se quedará en una mera opinión, y la opinión suya no vale más que la de los demás. Ustedes lo han dicho todo en relación a los incendios forestales, pero no han propuesto nada. No han propuesto nunca absolutamente nada. No me mire así. Mire, yo me leía un documento que ustedes colgaban en la red que decía el medio rural asturiano eje de futuro. Y oiga, ustedes decían que el medio natural ligado a los paisajes sociales y culturales de la zona rural, los prados verdes, las montañas boscosas, la disposición alargada este-oeste, me hace daño casi, no en este caso como responsable, sino casi como geógrafo, este tipo de análisis tan someros, o que ustedes habían llegado primero hacia el Gobierno, porque usted se acordó ahora de los incendios de diciembre de 2015, habían llegado al Franco. Y llegaron primero, efectivamente, porque nosotros estábamos en la Morgal en la dirección del incendio. ¿Y sabe lo que propusieron ustedes? ¿Sabe lo único que propusieron ustedes? Que la televisión emitiera en directo los incendios forestales. Y yo no llamé a la televisión, pero es que no llamé ni ese día, ni ningún otro día, para que pusieran o dejaran de poner ninguna noticia, por importante que fuera, porque creo que estamos en un Estado democrático y creo, además, que las instituciones y los organismos hay que respetarlo. Y, efectivamente, ustedes decían, no existe la estrategia, pero hoy me preguntan, oiga, esta es la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Asturias 2013-2016. Parece que existe y parece que ustedes la critican. A mí me gustaría saber, ustedes, además de criticarlo todo, qué es lo que proponen en relación al medio rural asturiano, qué es lo que proponen en la lucha contra el fuego, además de decir que el Gobierno lo hace todo mal. Y en relación, vuelvo a repetir, en relación a los incendios, a esta última oleada de incendios de la semana anterior, habrá que opinar cuando existan datos. Es más, estoy seguro que va a ser insuficiente. Cualquier análisis va a ser insuficiente porque habrá que esperar una serie completa. Le estaba diciendo antes, hay una media de 9.300 hectáreas quemadas de media anual en los últimos 20 años. Pues seguramente que habrá que poner en relación esas hectáreas quemadas, porque usted también sabe que en este periodo de incendios se ha retrasado, no se ha producido en las semanas anteriores. Por lo tanto, ya le digo, si usted dispone de algún informe que vincule la reforma de la ley de acotamientos con esta ola de incendios, póngalo de inmediato encima de la mesa. Yo no dispongo de ellos, porque son informes que no se hacen a la carta, que se hacen por profesionales, que son rigurosos y, por lo tanto, hasta ahora esta es su opinión. Y en una materia como esta, yo les pediría siempre menos demagogia y de vez en cuando alguna propuesta. Gracias, tiene la palabra. Sí, presidente, señoría, voy a seguir con la primera respuesta y después le contestaré algunas de las cuestiones que ha comentado. Efectivamente, uno de los aspectos que estamos valorando y que, desde luego, que aflora con los datos es la reincidencia de los grandes incendios, que no es una cuestión nueva, pues en los últimos 33 años ha habido 50 grandes incendios en el Principado de Asturias, pero en este último episodio han sido 4 los grandes incendios, por lo tanto, sí que nos preocupa esa evolución. Es un fenómeno claramente localizado en el occidente de Asturias, donde la práctica totalidad de los municipios se ha visto afectado de alguna u otra forma por incendios de gran magnitud. No le voy ahora mismo a leer todos los datos ni toda la incidencia, porque prefiero contestar algunas de las cuestiones que usted me ha planteado. Y, en segundo lugar, desde la Consejería de Presidencia, durante este año se va a elaborar la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 2017-2020. Vamos a aprobar la revisión del Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, el Infopa, cuyo borrador ya ha sido aprobado por el Consejo Rector del SEPA y por la Comisión de Protección Civil del Principado de Asturias, que tiene que validar la Comisión de Protección Civil Nacional para su homologación, y vamos a disponer también de un informe elaborado por el Indurot sobre grandes incendios forestales en Asturias. Y, además, también está pendiente la conversión de la Comisión de Protección Civil en Consejo de Protección Civil para dar cumplimiento a la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Y usted después aquí ha hecho una serie de declaraciones. Mire, yo le voy a decir una cuestión de inicio. No es una ley del Gobierno, es una ley de esta Cámara. Usted no le pedirá al Gobierno que no aplique una ley. Esto, en primer lugar. O solo las leyes suyas son las leyes buenas y las leyes de los demás grupos no son leyes buenas. En segundo lugar,
Oiga, ¿de qué informes? Oiga, ¿de qué informes dispone usted para hacer esas aseveraciones? Oiga, yo no dispongo todavía de ni un solo informe por escrito, sobre las causas, sobre las motivaciones de los incendios forestales de esta última oleada de incendios. Si usted dispone de otros informes que sean concluyentes y que apunten a que se debe a la ley de acotamientos o que se deba a otra causa, póngalo por favor encima de la mesa. Yo no dispongo todavía de ningún informe, porque esos informes son rigurosos, son serios, lleva un tiempo hacerlo, se determina la causa, el inicio del incendio, las motivaciones, y todo eso además se tiene que estudiar en una serie completa, no en un episodio, por importante, por grave que sea, como el que hemos vivido en los últimos días. Pero además le digo más, oiga, yo leía estos días: el fuego en el Bierzo se reaviva durante la noche y cerca varias localidades. Ponferrada pide la declaración de zona catastrófica, un incendio de casi 2.000 hectáreas. La mayor incendio de 2017 quema unas 450 hectáreas en Narón. Yo con esto le quiero quitar a usted la razón. No, yo no tengo elementos, incluso ni para rebatirle a usted que sea verdad o sea mentira, pero dígame, ponga encima de la mesa los informes, dígame con qué elementos técnicos cuenta usted, porque si no se quedará en una mera opinión, y la opinión suya no vale más que la de los demás. Ustedes lo han dicho todo en relación a los incendios forestales, pero no han propuesto nada. No han propuesto nunca absolutamente nada. No me mire así. Mire, yo me leía un documento que ustedes colgaban en la red que decía: el medio rural asturiano, eje de futuro. Y oiga, ustedes decían que el medio natural ligado a los paisajes sociales y culturales de la zona rural, los prados verdes, las montañas boscosas, la disposición alargada este-oeste, me hace daño casi, no en este caso como responsable, sino casi como geógrafo, este tipo de análisis tan someros, o que ustedes habían llegado primero que el Gobierno, porque usted se acordó ahora de los incendios de diciembre de 2015, habían llegado al Franco. Y llegaron primero, efectivamente, porque nosotros estábamos en la Morgal en la dirección del incendio. ¿Y sabe lo que propusieron ustedes? ¿Sabe lo único que propusieron ustedes? Que la televisión emitiera en directo los incendios forestales. Y yo no llamé a la televisión, pero es que no llamé ni ese día, ni ningún otro día, para que pusieran o dejaran de poner ninguna noticia, por importante que fuera, porque creo que estamos en un Estado democrático y creo, además, que las instituciones y los organismos hay que respetarlo. Y, efectivamente, ustedes decían: no existe la estrategia, pero hoy me preguntan: oiga, esta es la estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias 2013-2016. Parece que existe y parece que ustedes la critican. A mí me gustaría saber ustedes, además de criticarlo todo, qué es lo que proponen en relación al medio rural asturiano, qué es lo que proponen en la lucha contra el fuego, además de decir que el Gobierno lo hace todo mal. Y en relación, vuelvo a repetir, en relación a los incendios, a esta última oleada de incendios de la semana anterior, habrá que opinar cuando existan datos. Es más, estoy seguro que va a ser insuficiente. Cualquier análisis va a ser insuficiente porque habrá que esperar una serie completa. Le estaba diciendo antes, hay una media de 9.300 hectáreas quemadas de media anual en los últimos 20 años. Pues seguramente que habrá que poner en relación esas hectáreas quemadas, porque usted también sabe que en este periodo de incendios se ha retrasado, no se ha producido en las semanas anteriores. Por lo tanto, ya le digo, si usted dispone de algún informe que vincule la reforma de la ley de acotamientos con esta ola de incendios, póngalo de inmediato encima de la mesa. Yo no dispongo de ellos, porque son informes que no se hacen a la carta, que se hacen por profesionales, que son rigurosos y, por lo tanto, hasta ahora esta es su opinión. Y en una materia como esta, yo les pediría siempre menos demagogia y de vez en cuando alguna propuesta.